Buenos días, señor. Aquí le vengo a hacer la presentación de la exposición que usted asignó. Bueno, Portugal está en el continente de Europa y tiene frontera con España. Portugal, oficialmente la República Portuguesa, es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea, constituido como un Estado de Derecho democrático. Es un país transcontinental. La mayor parte de su territorio, con capital en Lisboa, está situado en el suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al este y al norte con España, y al sur y oeste con el Océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos autónomos de los Azores y Madeira, situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. El nombre de Portugal probablemente provenga del antiguo nombre de Oporto, de latín Portus Galliae, puerto de Galia, debido a que las naves galas frecuentaban este puerto, o más probablemente de Portus Cale, topónimo atestiguado en la crónica del historiador del siglo, Idacio, por un amarradero existente en un lugar fortificado llamado Cale. Portugal ha sido un testigo histórico de un flujo constante de diferentes civilizaciones durante los últimos 3100 años. Tartesos, celtas, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, germanos, musulmanes, judíos y otros pueblos han dejado huella en la cultura, historia, lenguaje y etnia. Durante los siglos XV y XVI, Portugal fue una potencia económica, social y cultural mundial, así como un imperio que se extendía desde Brasil hasta las Indias Orientales. Posteriormente, sobre todo tras las guerras napoleónicas y la independencia de Brasil entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, Portugal empezó a vivir periodos convulsos. Con la Revolución de 1910 terminó la monarquía, después de haber tenido de 1139 a 1910 34 monarcas. El país vivió bajo una dictadura entre 1933 y 1974, cuando cayó tras una revuelta conocida como la Revolución de los Claveles. En 1986 ingresó en la Unión Europea y desde 2001 forma parte de la eurozona. Economía. Portugal se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada en el sector servicios desde que ingresó en la Unión Europea en 1986. Los diferentes gobiernos han realizado un vasto programa de reformas, han privatizado muchas empresas estatales y han liberalizado las áreas dominantes de la economía, incluyendo los sectores financieros y de las telecomunicaciones. Portugal fue miembro de la Unión Monetaria Europea desde sus inicios en 1998. El euro es la moneda de Portugal desde el 1 de enero de 2002. Portugal es un país donde el sector terciario es el preponderante. No obstante, en sectores primarios sigue siendo muy importante. Así, en el primer trimestre de 2012, en sector servicios ocupaba a algo más de 3 millones de personas, que equivaldría a un 62,5%, siendo los subsectores más importantes del comercio, con 724.500 personas. La educación, que corresponde a 384.000 personas, y la sanidad a 351.600 personas. El sector secundario ocupaba el 27,5% de la población activa, que equivaldría a 1,3 millones de personas, quitando a 958.900 a la industria y 447.100 a la construcción. El sector primario daba trabajo a 487.000 personas, que equivaldrían a un 10%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2012, el desempleo había aumentado hasta situarse en el 14,9% en el primer trimestre de 2012. Este afectaba más a las mujeres, con el 15,1%, y a los jóvenes con el 36,2%. Sus principales sectores de actividad son la metalurgia, maquinaria, industria eléctrica y electrónica,
ingeniería mecánica, textil y construcción. Según datos del Banco Mundial, el sector de manufacturas por sí mismo contribuye al 12% del Producto Interno Bruto. Geografía. Portugal es un estado ubicado en Europa Occidental. Su zona continental se localiza en la península ibérica. El país limita al sur y al oeste con el Océano Atlántico Norte durante 1.793 kilómetros de costa, y al este y norte con España a lo largo de 1.214 kilómetros. Portugal está formado por un territorio continental de 91.951 kilómetros cuadrados, situado en el suroeste de Europa. El país ocupa una gran parte de la costa atlántica de la península ibérica y tiene dos archipiélagos situados en el Océano Atlántico, que son Madeira y Azores, con un total de 440 kilómetros cuadrados de zona marítima. Su zona continental tiene fronteras con una única nación, España, con estas comunidades: Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Al este y al norte a lo largo de 1.214 kilómetros, y limita al sur y al oeste con el Océano Atlántico Norte a lo largo de 1.793 kilómetros de costa. Turismo. Portugal forma parte de la Organización Mundial de Turismo desde 1976. En 2011 se celebró el 100º aniversario de la difusión turística en Portugal. Portugal está en el sur de Europa. Por su geografía se dan varias zonas turísticas que varían en clima e infraestructuras. La zona más conocida es el Algarve, en el sur del país. Tiene un turismo de sol y playa principalmente, aunque también tiene lugares para visitar, como el Cabo de San Vicente con su faro, que parecía indicar antiguamente el fin del mundo. Destacan las ciudades de Lagos, Albufeira y Portimao. La capital, Lisboa, y sus alrededores también son lugares turísticos. Lisboa tiene un núcleo histórico muy visitado y dividido en 4 barrios: La Baixa, el barrio Alto, Alfama y el barrio de Belém. Historia. La prehistoria de Portugal está unida a la península ibérica hacia el año 10.000 a.C. Los iberos comenzaron a poblar el interior de las tierras de la península, a la que darían nombre entre el 4.000 a.C. y el 2.000 a.C., Portugal y Galicia vieron cómo se desarrollaba una cultura megalítica original con respecto al resto de la península, caracterizada por su arquitectura funeraria, sus rituales propios y por la práctica de la inhumación colectiva. Así se pueden encontrar monumentos de entonces, sobre todo en el Alentejo, el Cromlech de los Almendros, cerca de Évora, los del Valle de Maria do Meio o de Portela de Mogos, así como el Dolmen de Sambujeiro. En la Edad del Bronce hubo unos primeros contactos marítimos entre el litoral atlántico y el de las Islas Británicas, mientras que el sur de la península empezaba sus relaciones comerciales con el Mediterráneo. Griegos y fenicios provenientes del actual Líbano, así como sus descendientes, los cartagineses. Esto trajo consigo la instalación de los primeros puertos comerciales semipermanentes. El motor de este comercio era la riqueza de la península en metales, oro, plata, hierro y estaño, así como el salado de pescado atlántico, que gozaba de gran reputación en el Mediterráneo. Los fenicios fueron precisamente los que fundaron Lisboa alrededor del año 1000 a.C. La leyenda dice que fue Ulises quien le dio nombre. Durante la Edad del Hierro, un pueblo indoeuropeo se estableció por toda la región, los celtas. Estos ocuparon todo el territorio hoy conocido como Portugal.
Vivieron en pequeños núcleos de población aislados que se encontraban en los puntos altos, con casas circulares o castros, y practicaron la agricultura y la ganadería. Con su dominio del hierro, los trabajos de la tierra fueron más eficaces. Las cosechas aumentaron y mejoraron las condiciones de la vida y la demografía. Los cartagineses llegaron a la península ibérica el siglo III a.C., atraídos por sus recursos mineros, pesqueros y por la reputación de los guerreros íberos. Ocuparon el sur de Portugal y, aliados con los lusitanos de origen celta, formaron la primera resistencia a la invasión romana de la península. No obstante, tras las guerras púnicas, los cartagineses fueron derrotados y los romanos incorporaron la región a su imperio como hispana, a partir del 45 a.C. Tras la disolución del imperio romano en el siglo V después de Cristo. Lusitania fue invadida por pueblos como los suevos, los vándalos, los alanos, los burios y los visigodos, hasta que finalmente fue conquistada por los árabes en 868 durante la Reconquista. Se formó el condado portucalense que fue incorporado al reino de Galicia. Bueno, así se pueden encontrar monumentos de entonces, sobre todo en el Alentejo, que lo expliqué ahorita, el Cromlech de los Almentros, cerca de Évora, los del Valle de María, Domello o de Portela de Mogos, así como el Dolmen de Sambujeiro. Muchas gracias.